Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor donde quiera que se encuentren. Soy Zenica Méndez y hoy tenemos un nuevo video que sin duda alguna va a estar espectacular. Y les voy a decir por qué, porque es una nueva sección que voy a estar subiendo en mi canal. Una nueva serie que va a ser de bendición tanto para mí como para ti que vas a ver este video. Y bueno, esta nueva sección se llama Relatando Tristimonios. ¿Por qué le puse así? Un día estaba yo, estábamos con mi pastor y otros amigos contando anécdotas y empecé a contar una y mi pastor dijo: ¿ya vas a contar tu testimonio? La verdad me pareció muy chistoso en ese momento. Dije, no había escuchado yo ese nombre de testimonio y pues a qué se basa, pues a un testimonio, ¿verdad? Y se me ocurrió hacer una sección en este canal a donde podamos relatar variedad de testimonios o tristimonios de amigos que sin duda alguna su vida ha sido de impacto y de bendición para mi vida. Y claro está que detrás de un gran hombre o mujer de Dios debe de haber un gran testimonio, ¿verdad? Entonces vamos a empezar esta nueva serie, esta nueva sección con nuestro episodio número 1 y tenemos como invitado a Zenica Méndez. Es decir que el primer testimonio que vamos a escuchar es el mío de mí. Y bueno, tomé la decisión de ser el primero porque pues es una manera en la cual también podemos interactuar y puedan conocer un poco más de mi vida y también yo pueda ser de bendición para sus vidas contando mi testimonio, mis experiencias que he tenido con Dios. Así que empecemos. Bueno, la primera vez que escuché hablar de Dios fue cuando tenía 9 años. Mi abuelita me llevó a la dominical. Durante un año estuve yendo a la dominical. Es decir, que estuve aprendiendo historias de la Biblia, de Jonás, de David, de Sansón, etc. Ya ven que en la dominical pues a los niños les cuentan las historias. Tenía 9 años en ese tiempo. Prácticamente duré un año yendo a lo que es la dominical, pero realmente solo fue conocer de Dios. Recuerdo que mi abuelita siempre nos enseñó a orar, nos llevaba a la iglesia. Es muy bonito recordar esos tiempos, pero realmente Dios estuvo desde el principio de mi vida. Obviamente desde antes que yo naciera Él sabía de mí, pero lo digo de esta manera porque cuando yo nací pues estuve a punto de morir porque nací a los 7 meses, es decir que soy 7 mesinos. Estuve a punto de morir al nacer y pues nací también con un tumor en lo que es en el estómago, entre el estómago y el pecho. Ese tumor era un tumor de sangre que iba creciendo conforme los días iban pasando. Entonces mi abuelita fue una mujer guerrera que oró por mí todos los días. Ahí me tenía en su casa y oraba por mí todas las mañanas, todas las noches, hasta que esa abuelita primero creció, no sé cuántos días tardó conmigo, pero mi abuelita empezó a orar hasta que esa abuelita desapareció. Los doctores decían que si esa abuelita reventaba, muy probablemente yo iba a morir. Entonces, mi abuelita fue una mujer, o ha sido la mujer que ha sido un ejemplo a seguir desde que yo conozco de Dios. Y bueno, a esa edad fue que conocí de Dios, pero cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador y con entendimiento fue a la edad de 14 años. Cuando yo viví con mi abuelita fue en Veracruz. De ahí viví muchos años en Cancún con mis padres. Ahí fue donde conocí a Jesucristo, donde acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y fue bien padre porque yo jugaba fútbol en ese tiempo, todos los domingos en la tarde. El servicio empezaba a las 5 de la tarde, yo jugaba a las 4. Entonces no iba a la iglesia, mi mamá era la única que iba. Mi papá no era cristiano en ese tiempo, él era católico de hueso colorado, entonces cada quien agarraba su rumbo en ese tiempo. Y un día que pues mi mamá me invitó, yo estaba enfermo de gastritis en ese tiempo y ese día tenía mucho dolor, mucho ardor en mi estómago. Mi mamá me dijo: David,
vámonos a la iglesia, va a llegar un evangelista y quiero que oren por ti. Ok, mamá, pues vámonos a la iglesia. Sin yo saber que ese sería el último día que iría a jugar fútbol. Ahora les cuento por qué. Porque cuando llegué a la iglesia, bueno, pues saludé a todos. La iglesia se llama Camino de Santidad, está allá en Cancún, en la región 105. Ahora sí me acuerdo, claro. Les digo de ese lugar porque actualmente ya no vivo ahí. Ahorita les cuento dónde. Y bueno, cuando llegué, pues las alabanzas estuvieron muy bonitas. Hacía muchos años que yo no visitaba una iglesia. Entonces en la prédica estuvo brutal, estuvo magnífica. Recuerdo que era un evangelista. No recuerdo si era dominicano o puertorriqueño, pero era de uno de esos dos lugares. Ese día, al terminar la prédica, el evangelista me habló a mí y a otra persona e hizo que pasáramos al frente. Al pasar al frente, el evangelista empezó a orar por mí y me dijo la enfermedad que tenía, y yo en ese momento tenía ardor en mi estómago, y desde ese momento fui sanado, fui sano, fui libre en ese aspecto. Posteriormente acepté a Jesucristo como mi Salvador. Ese día fue magnífico, ha sido el mejor día, porque imagínate, es el primer día que vas a la iglesia, Dios te sana, y todavía ese día acepté a Jesucristo como mi Salvador, y también Él me dio el ministerio de evangelista. Fue bien padre porque imagínense, hasta el primer día todo eso fue como un combo, ¿verdad? Y esa etapa fue maravillosa, fue mi primer amor, porque ya no volví a jugar fútbol, ya que preferí ir a la iglesia que ir a jugar fútbol. Entonces, a mis amigos de la colonia, del fraccionamiento donde vivíamos, yo los invitaba a la iglesia e iban a la iglesia. Era muy padre porque Dios utilizaba mi vida para que ellos fueran a la iglesia, después sus padres. Entonces fue bien padre, fue bien genial, porque desde ese tiempo Dios empezó a utilizar mi vida para su servicio. Y yo no sabía que esa decisión, el no haber ido a jugar fútbol ese día, iba a cambiar totalmente mi vida. Y sí, cambió en lo absoluto. Ahí fue cuando conocí a Jesucristo, cuando lo acepté como mi Salvador, y posteriormente me mudé a Veracruz. En Veracruz fue donde empezó una gran travesía. Y así fue como conocí a Jesús, como conocí de Dios, como lo acepté como mi Salvador. Si me he alejado de Dios, sí, muchas veces. Muchas veces me alejé de Dios. Después de esta parte que les conté cuando me fui a Veracruz, ahí fue como que la prueba de fuego. Yo llegué a Veracruz buscando una iglesia. Mi papá como que apenas empezaba a convertirse, apenas empezaba como que a ir a la iglesia cuando estábamos en Cancún. Lamentablemente la situación hizo que nos mudáramos a Veracruz. Y yo creo que eso descontroló mi vida, la vida de mi familia también. Hasta el momento pienso que fue una mala decisión habernos mudado. Pero de una u otra manera Dios permitió que eso sucediera, porque gracias a eso también mi vida cambió y pude vivir ciertas experiencias que les voy a contar. Yo busqué una iglesia y nada más tardé aproximadamente como un año más yendo a la iglesia. Me costó mucho trabajo adaptarme, me sentía triste porque había dejado a mis amigos en Cancún, a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, etc. Entonces fue muy difícil aceptar la realidad. Tan solo tenía ya 15 años. Y bueno, ahí fue la prueba de fuego, porque estuve desde los 15 años hasta los 18 tratando de adaptarme nuevamente, y me era casi imposible, ya que mi familia no era cristiana. Ir a Veracruz eran otras costumbres, otro estilo de vida. Entonces cambié
cambió. Ese primer amor que tenía fue donde murió. De los 18 años hasta los 23 años me perdí. Prácticamente no pisé una iglesia, creo que en ese tiempo. Me regresé a Cancún y fue donde conocí el alcohol, las drogas, mujeres, etc. Infinidad de deseos de la carne. Y esa etapa fue una de las más difíciles, ya que intenté regresar nuevamente a la iglesia, pero me fue inútil. No pude. Recuerdo que regresé a la misma iglesia, pero ya no era lo mismo. Mis amigos ya estaban casados. Todo había cambiado. Ahí fue la etapa donde me alejé por completo de Dios varios años, hasta los 23 años que regresé. Y hubo una segunda vez en la que me alejé de Dios. Después de haber regresado al camino, nuevamente me alejé. Fue un proceso, yo creo que ha sido el proceso más difícil, porque me pasó como dice la Biblia, que es como el perro que vuelve a su propio vómito. Y la verdad sí, volví a mi vómito, volví otra vez a pecar deliberadamente, con lo mismo, con drogas, con alcohol. Muchos pecados. No siento orgullo decirlo, ya que cuando regresas nuevamente a esos pecados para poder restaurarte son los que te afligen. Pero sabemos que con Dios todo es posible. ¿Por qué me alejé de Dios? Pues era un chico muy inmaduro. Me dejaba guiar mucho por mis emociones. Recuerdo que en ese tiempo estuve a punto de quitarme la vida por un desamor. Entonces ya no volví a ser el mismo. Mis emociones me dominaban por completo. Y la mayoría de las veces que me alejé fue por haberme enamorado, un desamor, por no obedecer mis autoridades, por no respetar una autoridad. Fue muy difícil moldear nuevamente mi carácter. Yo creo que esa fue una de las circunstancias de las cuales hicieron que me alejara de Dios. Yo quería que Dios cumpliera mis caprichos, entonces Dios no quería cumplir mis caprichos, no sé por qué. Si soy su consentido. Dios no me quería cumplir los caprichos, entonces eso me hizo que me enojara con Él y me alejé. Me alejé de la iglesia, me alejé de todo. Tardé un año otra vez fuera de. Y yo creo que en todo este tiempo aprendí demasiadas cosas. Yo creo que esas fueron las razones por las cuales me alejé. ¿Por qué regresé? Mira, a pesar de yo estar en el camino del pecado, en el mundo, como decimos muchos, yo sabía perfectamente que Dios tenía un plan conmigo, porque yo no podía disfrutar mi vida de pecador, ya que pecaba y en la noche o al día siguiente me sentía mal. Sabía que le había fallado a Dios, aún a pesar de que era constante. Yo sabía que un día regresaría nuevamente al camino de Dios, porque yo no era feliz. Era un esclavo del pecado y realmente yo no era feliz. Entonces regresé nuevamente con Dios, porque ahí podía encontrar paz. Ahí podía llorar y después de llorar sentirme plenamente feliz y liberado. Me desahogaba, me ayudaba. Entonces, por esa razón regresé, y porque sabía perfectamente que Él tenía un plan con mi vida, que Él tenía un propósito. Porque recordaba que desde la primera vez que pisé la iglesia, a mis 14 años, con entendimiento, sé que Él desde ahí preparó un plan para mi vida. Tenía un propósito, o tiene un propósito. Entonces esa etapa yo jamás la pude olvidar, cómo Él utilizaba mi vida. Y yo creo y estoy convencido de que Él tiene un plan conmigo. Por esa razón fue que decidí regresar a sus pies. Y una de las claves perfectas fue mi pastor actualmente. Yo creo que de la última vez que me alejé fue lo más difícil para mi vida, porque yo ya tenía mucho conocimiento,
más que nada lo hice ya con todo el conocimiento, con toda la conciencia de que me alejaba de Dios porque estaba enojado. Cuando regresé, prácticamente el apoyo que tuve para poder restaurar mi vida fue Dios y mis pastores, que han sido la pieza fundamental aquí en la tierra para que yo pueda crecer en mi propósito, crecer en mi vida espiritual. Esa fue una de las experiencias que tuve, ¿verdad? En todo este tiempo, yo estoy resumiendo prácticamente mi vida, porque en ese tiempo fueron pisar iglesia tras iglesia. Me corrían porque yo cantaba rap. Entonces no les agradaba la música que yo cantaba. Yo me sentía incomprendido. No, me sentía inaceptado. Me sentía muy mal. Y por esa razón también me alejé. Pero cuando decidí regresar, fue una experiencia muy padre. Dios cómo me habló. Y les cuento, tenía yo 3 meses de estarme drogando, 3 meses de estar alcoholizándome, salir a fiestas, 3 meses en los cuales mi vida cambió por completo. 3 meses en los cuales en mi vida había mucha depresión. Tardé 15 días metido en mi recámara sin salir por estar deprimido. No me siento orgulloso de contar esta historia o esta anécdota, esta experiencia, porque me sentí como ese perro que vuelve a su propio vómito, drogándome, llorando, clamando a Dios que me ayudara a salir nuevamente de esto. Y yo estoy convencido que fue Dios quien me ayudó a salir. Recuerdo que esa vez mis papás no sabían de lo que estaba pasando conmigo. Ellos viven en Veracruz. Mis papás no sabían de lo que yo estaba pasando y me llegó un video a donde desde Veracruz, en una campaña evangelística, Dios dio palabra a mi vida. Una palabra muy padre, donde Dios empezó a dar un mensaje para mí. Si la persona que estaba dando ese mensaje no me conoce, y fue curioso cómo esa palabra se la dieron a mis papás para que me la dijeran a mí. Y lo curioso fue que más tarde yo busqué, días después, que será 2 días más, 2 días después yo busqué a mi pastor porque yo no podía con todo lo que estaba pasando. Lo busqué y nos vimos. Le conté lo que estaba pasando y las mismas palabras que mi pastor me dijo, me aconsejó, eran las mismas palabras que en ese video me habían dicho. Fue bien padre. Era la segunda vez que Dios estaba hablando a mi vida, y de ahí más personas empezaron a darme palabra de que ya era tiempo de que yo regresara al camino de Dios. Las personas que me dijeron esa palabra no sabían de la condición en la que yo me encontraba. Eso era lo impactante. No sabían de la condición en la que yo me encontraba. Sabían que estaba lejos de Dios, pero no sabían que yo me drogaba, que yo hacía esto, lo otro. Entonces fue muy padre cómo Dios me habló, porque realmente Él fue muy claro y específico. Y fue ahí donde tomé la decisión de regresar nuevamente al camino de Dios. Y esa experiencia ya se los contaré, todo lo que viví esos 3 meses. Comenten los videos si quieren que les cuente. Ese tiempo fue brutal, fue muy loco, pero en todo ese tiempo Dios estuvo presente en mi vida. Así fue como regresé por última vez. Y digo por última porque ya no quiero irme. Ya gracias a Dios he podido determinar mi vida con Dios. Dios ha cambiado radicalmente mi vida. Fue un proceso sin duda alguna, pero desde ese momento que yo tomé la decisión de buscarla, empezó a trabajar conmigo. Empezó a trabajar conmigo al grado de nuevamente hacerme sentir vivo, hacerme sentir pleno y disfrutar, y esa pasión de servirle nuevamente. Entonces
esa fue mi experiencia. Si tú de una u otra manera te sientes identificado con esta parte de mi testimonio, yo te invito a que te acerques primeramente a Dios, reconozcas que eres un pecador, reconozcas que necesitas de Él, y posteriormente que te acerques a tus pastores, a tus líderes, y que ellos puedan orientarte, guiarte de una manera espiritual y que puedan ayudarte en esa restauración. Yo reconocí que era un pecador, yo reconocí que había fallado ante Dios, reconocí que había fallado ante mis pastores. Prácticamente llevo ya 3 años y medio aquí en Monterrey. La parte de cómo Dios me trajo a Monterrey fue magnífica. Si estoy en este lugar es porque sé que Dios me trajo aquí. Estoy convencido que Él me puso en este lugar porque Él tiene un propósito conmigo aquí. De eso no tengo duda alguna, porque él fue el que me trajo, él ha sido el que me ha respaldado en este tiempo. Prácticamente en todo este tiempo estuve en varios lugares sirviendo, estuve en varios lugares trabajando para Dios, pero en todo ese tiempo simplemente lo hacía porque me gustaba, porque me apasionaba, porque quería regresar a mi primer amor, pero no lo lograba. Estuve sirviendo en una fundación en Puebla, estuve en Cancún también, estuve en Ciudad de México, estuve en varios lugares, en Hermosillo, Sonora, tratando yo de buscar el propósito de Dios, pero no lo pude encontrar hasta que Dios me trajo aquí a Monterrey nuevamente. Y aquí ha sido el lugar donde Él me ha cobijado, donde Él me ha enseñado, donde Él me ha capacitado para todo esto. Y bueno, esa fue mi experiencia al haber regresado nuevamente al camino de Dios. Actualmente sirvo en mi congregación, en Portadores de Bendición Monterrey. Actualmente es donde sirvo, donde me congrego. Sirvo en el área de medios, sirvo en el área de evangelismo. Y bueno, pues ya este 2020 Dios me dio la oportunidad de servir en mi congregación, obviamente también mi pastor. La verdad que ha sido una etapa muy padre porque pues hemos pasado la cuarentena y en este tiempo es donde más pude yo servir a Dios con mis talentos y pues con mis habilidades, ¿verdad? Entonces actualmente también lo hago por medio de las redes sociales, ya que pues hago videos en YouTube con la intención de edificar la vida de las personas dando un mensaje de bendición, ¿verdad? Otro de los talentos que Dios me dio pues es el hacer música de género rap. Entonces también esa es otra manera en la cual yo trato de llevar el mensaje de salvación a las personas por medio de la música, por medio de ese talento. Y también en Los Discipulocos TV, en la congregación, en la iglesia, tenemos un programa que se llama Los Discipulocos, donde tocamos temas relevantes con la intención de edificar la vida de las familias, personas, jóvenes, adultos. Les recomiendo que vayan y visiten nuestra página de Facebook, Los Discipulocos TV. Y esas son las áreas en las que sirvo actualmente, ¿verdad? En mi congregación. Les invito a que busquen y sean intencionales con Dios. Realmente no hay otra alternativa, otra salida más que buscar a Dios, más en esta actualidad, más en los tiempos que estamos viviendo. En este tiempo es donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero es la verdad. Les invito a que busquen de Dios. Si te alejaste de Dios, acércate. Si no has tenido un encuentro con Dios, búscalo de una manera intencional hasta tener un encuentro con Él. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar. Es tiempo de llevar su palabra. Muchas personas necesitan de Dios en este tiempo. E inclusive muchas personas que son cristianas han llegado a tener una zona de confort. Entonces les invito a que se levanten, les invito a que busquen de Dios de una manera intencional, que se acerquen a su pastor, a su líder, tengan la confianza de decirles: quiero levantarme, quiero servir. Sin duda alguna Dios va a respaldar cada decisión si lo haces de corazón y obviamente antes de ello te acercas a Él.
¿Qué aprendí en esta pandemia? Pues realmente muchas cosas, como dice el meme, ¿verdad? Pues fíjate que en esta pandemia la verdad yo estoy muy agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de vivirla. Esta pandemia para mí fue algo espléndido. Sí, batallé con las finanzas, batallé con algunas que otras cosas, ¿verdad? Pero realmente la pandemia hizo que yo determinara mi vida con Dios. Porque en la pandemia es donde más he buscado de Dios, es donde más me he acercado a Dios, es donde más he servido a Dios. Y realmente esta pandemia cambió mi vida para siempre. Yo lo creo de esta manera porque en los malos tiempos, en las circunstancias malas, aprendí a buscar a Dios. Aún a pesar de que me fuera mal, aún a pesar de que me fuera bien, yo buscaba de la misma manera a Dios. Mi familia está lejos de mí. Entonces la pasé prácticamente con amistades de la iglesia, con mis pastores. Fue muy padre, ha sido muy padre y Dios me respaldó en todo el tiempo. Entonces aprendí muchas cosas, pero lo que más aprendí es a determinar mi vida con Dios. Realmente a marcar y estar seguro de la identidad que Dios me dio de ser su hijo. Es lo que aprendí en esta pandemia. Espero que también tú hayas aprendido lo mismo, ¿verdad? Yo creo que todos aprendimos algo en esta pandemia. Muchos aprendieron a pasar tiempo con su familia. Yo pues realmente oraba por mi familia, me preocupaba, pero no podía estar ahí porque tenía que estar aquí sirviendo a Dios. Hubo la oportunidad de irme a casa con mis padres porque me enfermé de los riñones. Estaba ya petateándome. Bueno, yo sentía que me iba a morir del dolor que me dio, pero Dios me sanó y justamente en la pandemia Dios me sanó, fue misericordioso, me enfermé por mi desobediencia, entonces afronté mis errores, afronté las consecuencias y prácticamente Dios hizo lo que tenía que hacer. Tuve la oportunidad de irme con mis padres, pero les dije, no puedo, quiero verlos, quiero abrazarlos, pero no puedo, necesito servir a Dios. Si no los veo aquí en la tierra, los veré allá en el cielo, pero necesito servir a Dios aquí en mi casa. Necesito levantarme y no puedo ir a visitarlos. Tenía que viajar de Monterrey a Veracruz, entonces no podía. Aparte de que no tenía los recursos por lo de la pandemia, pero Dios fue maravilloso, fue misericordioso. Y yo sé que pronto iré a ver a mis padres, iré a ver a mi familia, así que les invito a que oren ahí por mí, ¿verdad? Que Dios me dé esa oportunidad pronto. Y bueno, ya hoy estamos echándole ganas, emprendiendo, buscando la manera de llevar la palabra. Y yo creo que en esta pandemia aprendí a buscar a Dios de una manera intencional y a buscar la manera de poder llevar su palabra. Entonces pues yo te invito a que también hagas lo mismo ahí en casita, ¿verdad? Y bueno, terminó esta pequeña autoentrevista de mi testimonio. Espero haya sido de bendición para tu vida todo esto. Realmente para mí es un privilegio, es un honor compartirte lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi única intención es que Dios pueda obrar en tu vida. Mi intención es únicamente darte un mensaje que pueda edificar tu vida. Si yo logré salir de toda esta situación, yo creo que también tú lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de acercarte a Dios, buscarlo de una manera intencional hasta tener un encuentro con Él. Y eso cambiará radicalmente tu forma de vivir, sin duda alguna. Espero haya sido de bendición. Gracias por darle play nuevamente. Y deja tu comentario si fue de bendición este video. Si lo fue también, pues compártelo con tus amistades, compártelo en tus redes sociales. Vamos a estar subiendo más videos de esta sección, más videos a donde estaré relatando estas partes de mi vida que fueron una parte donde pues aprendí demasiadas cosas y hoy les veo el lado bueno. Prácticamente aprendí mucho de las malas experiencias y de las buenas, entonces mi intención también es contarles de ello. Y tengo también ahí un proyecto que está en plan, el cual si todo sale bien y esta pandemia termina, pues vamos a poder realizarlo. Bueno, muchas gracias y no olvides suscribirte al canal si no te has suscrito, deja tu like y Dios te bendiga. Muchas gracias por
ver este video hasta el final. Bendiciones.